con nuestra mesa de análisis. Para ello invito a Vanessa Cárdenas, internacionalista, doctora, y a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Vanessa, Aribel, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aribel, Alberto y a todo el público que nos acompaña. Pues Vanessa, un gusto coincidir. Gracias Aribel, gracias Vanessa. Vanessa, iniciamos contigo. Hoy es el martes negro para Donald Trump. Es el primero en toda la historia de la democracia de los Estados Unidos que es imputado con cargos criminales. ¿Cómo está la situación? Trata de ponernos en contexto ante esta situación. Así es, Alberto, estamos hoy discutiendo un día e imágenes inéditas, históricas, que se van a recordar a lo largo de la historia norteamericana. Si bien en algún momento Nixon había tenido algunas acusaciones, fueron desestimadas después por Ford, etcétera, pero hoy el expresidente Donald Trump, incluso luego de ser acusado, ¿no?, de ser requerido por el fiscal Bragg, el cual ha sido víctima del odio de Trump y de la familia de Trump el día de hoy, bueno, pues es requerido y se presenta, en términos legales nosotros diríamos, se entregó a la justicia norteamericana, viajó desde Florida y bueno, ante la expectativa de si lo íbamos a ver esposado o no, bueno, si hubiera sido una persona normal esto hubiera ocurrido, no fue así. Al llegar el tribunal, bueno, pues se le leyeron sus derechos, se le tomaron las huellas dactilares, fueron muy cuidadosos con el tema de las fotografías por los derechos a la privacidad del expresidente que sabían que se iban a querer filtrar, y luego, bueno, fue conducido por los pasillos. Se sabe que no hubo ninguna interacción, cosa muy extraña en una personalidad como la de Donald Trump con la prensa o con algunos seguidores. Y bueno, pues finalmente se le leyeron esos cargos que muchos se lucubraba de cuáles iban a ser. 34 cargos. Permaneció bajo arresto, ante todos él había adelantado, se declaró no culpable y se aclaró que básicamente de lo que se le está acusando es de falsificación de documentos comerciales en primer grado, porque hay diferentes niveles de este hecho. Y bueno, hoy sale y vamos a ver cómo evoluciona esta acusación. Ahí es donde trata de explicarnos Aribel Contreras, es prácticamente la falsificación de documentos al negar que hizo un pago de $130,000 a una actriz de películas para adultos. Y entonces, ¿por qué se derivan 34 cargos en su contra? Alberto, estamos ante una telaraña totalmente jurídica y que aunque no queramos, claro que está politizada. Más allá de esta lectura de 34 cargos, cuando uno va leyendo uno por uno, vemos que el fiscal lo que hizo fue que identificó que durante 34 veces declaró de manera falsa que él no había tenido nada que ver con ese pago a esta artista pues de adultos. El hecho de que él hubiera realizado este pago no es un delito, sino el delito es que él mintió al haberlo fiscalmente contabilizado como un pago de asesoría legal a su ex abogado Michael Cohen. Durante 34 veces mintió, durante 34 veces dijo que él nada tenía que ver ni con ella ni con el pago y que toda una cacería de brujas y que esto es una total mentira. Sin embargo, el fiscal por eso se tardó durante 9 meses de poder hacer de manera robusta este caso para poder contar con evidencias y poder mostrarle justamente hoy estos 34 cargos donde Donald Trump mintió en cuestión de que está violando la ley estatal de Nueva York, miente porque quiere ocultar otro cargo, es decir, es un poco complicado el derecho de Estados Unidos comparado al de México, pero una cosa es un cargo que en este caso sería estatal, pero posiblemente se pueda hacer un cargo federal, es decir, si esto implica que utilizó esta triangulación de dinero donde no registró la verdad para luego cometer un delito federal que es
de violar la ley de campañas electorales, entonces ahí es donde ya pudiera convertirse en un delito grave. Sabíamos que hoy se iba a declarar, por supuesto que inocente, y hoy en la noche va a arder Troya allá en su casa de Mar-a-Lago, donde él va a explotar y va a decir que él es una víctima y es un inocente, pero ahora lo importante, Alberto, es que jurídicamente su equipo legal tiene meses suficientes para poder preparar pues su estrategia legal, puesto que la próxima audiencia va a ser hasta el 4 de diciembre. Entonces, en el Inter pueden pasar infinidad de cosas, desde negociaciones, testigos, pruebas, para que más adelante el juez finalmente decida si se abre o no el juicio, porque ya el resultado de ese juicio, entonces sí sería si se le declara o no culpable o inocente, porque lo que hoy vimos no era un juicio, algo que de repente generó mucha confusión los medios. Hoy únicamente era leerle los cargos que el fiscal le está imputando, y eso lo hizo un juez. Entonces hay un largo camino por recorrer, no sin antes hacer un paréntesis, Alberto, que no debemos de perder de vista, que este es uno de muchos juicios que tendrá que enfrentar, uno de varios boquetes legales abiertos que tiene, desde los documentos encontrados en su casa de Mar-a-Lago, si hubo o no intromisión en el resultado electoral del estado de Georgia, y por supuesto el asalto al Capitolio. Entonces hoy pues todo el show mediático está en torno a la situación de Stormy Daniels, pero me parece que no debemos de perder de vista estos otros frentes legales que está teniendo, que pudieran en realidad convertirse en algo que sí pudieran inhabilitarlo para poder llegar a la presidencia en el 2024, Alberto. Vanessa Cárdenas, Aribel nos habla de la verdad y la mentira. En el sistema político de los Estados Unidos, juran ante la Biblia. Y entonces el falsear información, el decir mentiras, está penado. Y él, pues lo negó, y entonces ya la fiscalía le dice, señor, aquí está donde usted está mintiendo. ¿Eso es muy grave en el sistema político de los Estados Unidos? Sí, es muy grave, y más cuando además, pues las implicaciones tienen que ver con cuestiones fiscales, ¿no? Entonces no solamente es la gravedad de la mentira, sino en dónde impacta, ¿no? Que es prácticamente en el dinero de los Estados Unidos. Y recordando el tema de la mentira, acuérdense cuando Bill Clinton estuvo implicado en algún escándalo también de tipo sexual con su becaria, y que juró y mintió también sobre la Biblia, y realmente eso es lo que no le perdonó la sociedad norteamericana, y se jugó ahí su reelección, perdió muchos bonos a pesar de que en lo económico, de que en las negociaciones con Medio Oriente había sido muy efectivo. Entonces, claro que tiene un impacto, y un impacto importante, y como dice Aribel, creo que hoy el juicio más fácil de todos los que tiene el presidente Donald Trump, expresidente, es el más fácil de comprobar, pero difícilmente lo veremos en la cárcel o inhabilitado a la presidencia justo por este cargo, por estas imputaciones que se le están haciendo, porque de hecho es mucho más grave el asalto al Capitolio y todas estas investigaciones que se van a llevar mucho tiempo, no solo por el plazo que ya tiene, sino porque justamente ese va a ser el modus operandi de todo el equipo jurídico del expresidente Donald Trump, que ya inició pidiendo investigaciones acerca del juez que está llevando este tema para demostrar que es juez y parte, ¿no? Porque tiene familiares que pertenecieron a el equipo de campaña de Kamala Harris. Entonces, vamos a ver que esto va para largo. Es un caso particularmente espinoso, Aribel Contreras, porque es un personaje, es un político que busca nuevamente ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, tienen que manejarlo con muchísima cautela el sistema judicial de aquel país. Por supuesto, Alberto, estamos viendo que el Partido Republicano ha decidido hacer un frente común donde gobernadores y legisladores republicanos que ya habían alzado la mano sobre su interés en poder
lanzarse como precandidatos para las elecciones presidenciales, pues resulta que ahora han decidido estar unidos, darle el apoyo y respaldo a Donald Trump. Y lo peor, Alberto, es que todos sus seguidores le creen. Esto es el resultado de los nuevos populistas, donde estas narrativas de hacerle creer a su base electoral de que ellos son las víctimas de un sistema judicial entorpecido y politizado, ahora resulta que le echa la culpa a Joe Biden y como atinadamente Vanessa resaltaba, en cuanto al juez, el juez es un juez caracterizado de mano dura, pero sumamente objetivo y claro al momento de emitir en su momento las sentencias. Su nombre es Juan Merchan y por supuesto que él para nada se va a permitir o dejar intimidar. Una estrategia que le encanta a Donald Trump, no solamente sobornar a la gente, sino también intimidarlo. Sin embargo, como lo decía hoy en las declaraciones el fiscal Bragg, pues nadie está por encima de la ley. Así que me parece que de aquí al año que entra, que son las elecciones presidenciales, una infinidad de cosas pueden suceder, porque por un lado veo muy lentos a los demócratas en cuestión de ver si efectivamente ya se va Joe Biden, pues que anuncie formalmente su campaña, pero por el otro lado los republicanos parecería que íbamos a ver a un gobernador de Florida, un Ron DeSantis, como un personaje sumamente fortalecido a la luz de la posible debilidad política de Donald Trump para que entonces fuera el candidato. Sin embargo, tenemos también al gobernador de Texas, a senadores como un Ted Cruz que también están ahí calentando motores. Sin embargo, hoy estamos viendo que esto es capital político para Donald Trump, pero ojo, Alberto, que hay una encuesta de CNN que el día de ayer publicó donde 6 de cada 10 estadounidenses están a favor de las acusaciones de Donald Trump. Así que nuevamente Trump, sin ser presidente, sigue polarizando a la sociedad estadounidense. ¡Qué barbaridad! Este capital político que puede sacar de esta situación es lo que vamos a tratar en el siguiente espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa, Aribel, Vanessa, de 2 minutos y regresamos. Gracias, Vanessa, gracias, Aribel, por continuar con nosotros. Estamos ante la primera acusación criminal en contra de un presidente retirado o en activo en la historia de los Estados Unidos. Y eso del capital político que nos hablabas, Aribel, ya lo escribió ahí Donald Trump en sus redes sociales. Me parece surrealista, wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en los Estados Unidos. Esto lo puede capitalizar, Vanessa. Ya se está haciendo la víctima. Desde luego, y ha estado reunido con su equipo de campaña, con su equipo de mercadotecnia en los últimos días, para hacer de este efecto de la acusación algo positivo. Y le ha rendido frutos, porque si bien, como decía Aribel, 6 de cada 10 aprueban que sea castigado, condenado. Bueno, pues también tenemos que la base dura de votantes, los seguidores de Trump, consideran que es algo menor y tiene, después de que inició todo este escándalo, 2 puntos más sobre los que ya tenía encima de su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Así que bueno, pues a Trump le gusta tener un enemigo con el cual pelear, México, los migrantes, y hoy tiene uno más que es la Fiscalía, el Estado norteamericano. Y bueno, esta foto que muchos medios se quedaron con ganas de tener de él arrestado, al que principalmente le hubiese beneficiado es a él, que hoy se convierte en una víctima y que además difícilmente le afectaría entre sus votantes que ya lo conocen. Estos escándalos que estamos viendo hoy pues llaman la atención por la peculiaridad, por lo histórico de que es el expresidente de Estados Unidos, pero como empresario, como magnate, como figura pública, ha estado implicado ya en muchos escándalos de prostitución, incluso en un viaje a Rusia, ¿no? De acoso, de misoginia frente a los medios. Entonces no es algo que sea poco común en Donald Trump. Es parte de su personalidad, es parte de su carrera y es parte de estar en el ojo público, que es lo que le gusta a una buena parte de los votantes norteamericanos. Exactamente, Aribel, porque
porque Donald Trump hasta me da la impresión que quisiera que lo metieran a la cárcel, porque entonces desde ahí estaría haciendo política y asusando a muchos seguidores. ¿Podríamos considerar que el electorado en los Estados Unidos está partido a la mitad? 50% son gente progresista y 50% son gente muy conservadora. Bueno, al interior de los republicanos está el ala ultraderecha, ultraconservadora, pero no olvidemos que en Brasil sucedió con Lula da Silva, que estando en la cárcel, justamente eso lo fortaleció y le hablaba a los brasileños diciendo que en cuanto él saliera libre, se iba a postular como candidato nuevamente para ser presidente y lo logró. Salió libre, se postuló y ganó. Hoy estamos viendo a un Donald Trump que al día de hoy, Alberto, si inclusive quisiera postular, no hay todavía ningún impedimento para que lo tenga. De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 2, sobre y basta con que tenga 35 años de edad, haya vivido 14 años y haya nacido en territorio estadounidense, cosa que lo tiene. Sin embargo, aún y aunque otros frentes abiertos que sigan avanzando y que puedan, digamos, tener y tejer más finamente la parte jurídica, la apuesta pues es justo el que se le inhabilite o bien inclusive, y suena burdo Alberto, pero esa es la realidad y Vanessa coincidirá conmigo, increíble pero cierto, que pudiera ser candidato estando tras las rejas, pudiera ganar y su oficina oval pudiera ser en la prisión y aún así él seguiría estando y siendo presidente. ¿Por qué? Porque estos son los grandes vacíos que tiene no solo la Constitución, sino las diferentes leyes que en cualquier país existe. Y hoy estamos viendo un caso inédito, un día histórico, no solo para Donald Trump, sino también para toda la Unión Americana. Claro, para el sistema democrático que conocemos, o sea, en Estados Unidos la democracia le va a permitir que sea presidente incluso desde la cárcel. Vanessa Cárdenas, internacionalista, a Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hacer una pequeñita pausa porque tenemos información de último momento. Regresamos con esta mesa de análisis con Donald Trump. Nosotros, Vanessa Cárdenas, internacionalista, a Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a cerrar este tema. Vanessa Cárdenas, ya sabía Donald Trump que no iba a ser detenido. Le leyeron los cargos, 34 cargos, falsedad de declaraciones, delito federal, pero él ya al rato va a comenzar ya una nueva etapa en su carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Así es, ya va rumbo a Florida para dar este discurso en su casa de Mar-a-Lago, que será un discurso en el que hablará obviamente de su no culpabilidad, en el que utilizará todos estos lugares comunes, como decía Aribel, del populismo para buscar un enemigo y ser una víctima y seguir capitalizando. Va a ser un discurso de campaña política el que vamos a ver para exacerbar los ánimos de sus votantes, de sus bases duras y seguramente polarizador porque su figura genéricamente es así que se esperan días complejos, sobre todo en la batalla rumbo a las campañas en Estados Unidos, tanto al interior del Partido Demócrata como al republicano, no solamente por lo que ocurre hoy con Donald Trump, sino porque cuál va a ser la figura hoy de Joe Biden frente a su partido, frente a esta situación, y es muy posible que veamos unas elecciones con un candidato que esté en juicio por primera vez en la historia, y también unas elecciones con dos candidatos octogenarios que demuestren una falta de liderazgos en Estados Unidos, en el cual pues se tiene que recurrir incluso a personajes disruptivos que tienen pendientes con la ley, como es el caso del expresidente Donald Trump el día de hoy. Porque, Aribel, porque los neopopulistas, como los llamaste, así se mueven. Generan enemigos y entonces eso los fortalece, porque el ciudadano común los ve como verdaderos próceres de la lucha social y entonces pues esto lo está buscando y se lo están poniendo a Donald Trump.
Por supuesto, y además hay que agregarle otro condimento, que Donald Trump tiene una personalidad totalmente narcisista, le encanta ser protagonista de sus propias historias, le encanta ser halagado, admirado, hacia afuera es hasta empático y carismático para su base electoral, aunque al interior pues tenga un desastre tanto en la organización Trump como en su vida personal. No es una persona precisamente estable, sin embargo, pareciera que pues ahora inicia la nueva serie, pero no de Netflix, sino de la vida real, un nuevo capítulo en esta serie que estamos viviendo, donde todavía da mucho de qué hablar, todavía faltan muchas telarañas y muchas madejas por desenredar, todavía veo yo que pues faltan muchas cosas por aclarar, muchos frentes todavía por resolver, pero mientras tanto pues vemos a que toda la gente que está a su alrededor, pues algo también le pasa, ¿no, Alberto? Hemos visto cuánta gente cercana a él la declaran culpable, va a prisión y resulta que él pues sale libre. Eso es justo lo que hoy quiero poner a la atención de tu auditorio, Alberto, que más allá de lo que el fiscal dijo de que nadie puede estar por encima de la ley, algo importante es qué mensaje manda Estados Unidos, un país que se jacta de una gran claridad en la división de los poderes, se habla de democracia y que justo ha sido este personaje quien ha venido a flagelar la democracia, pero que también contamina esta división de poderes al decir que su caso es una persecución política. ¿Qué mensaje manda Estados Unidos hacia el mundo? Es increíble cuántos boquetes tienen abiertos en cuestión de política exterior y ahora en cuestión de política interior. Un boquete más es lo que menos necesita ahorita Estados Unidos. Estaremos viendo pues yo creo que tienen todavía que seguir cerrando más filas los republicanos, aunque al interior hay una gran división, no todo el mundo está a favor de Donald Trump y por lo tanto este personaje se convierte en histórico por una infinidad de cosas, desde el segundo impeachment, desde que ahora sí que atentó contra la democracia, la insurrección o el día de hoy y se ha convertido en el protagonista, que eso a él le encanta, eso a él le fascina y que a sus seguidores enamora, pero puede ser que tarde o temprano se acabe pues su serie, que es la serie favorita de él y de varios. Sí, es un experto en los realities, Donald Trump, Vanessa, pero parece que el mundo va hacia esa tendencia. Gobiernos populistas, gobernadores que dicen lo que la gente quiere escuchar, aunque no haya resultados, y que buscan enemigos y que se ven fuertes y que dicen siempre estar del lado del más desprotegido. ¿El mundo está yendo hacia allá? ¿Qué estamos experimentando? Sí, desde luego hay una fuerte tendencia, un hartazgo con el poder político, una falta de respuestas a las problemáticas sociales más delicadas como las económicas, la desigualdad, la pobreza, la violencia, ¿no? Y que de esto no se ha escapado el tejido social norteamericano, que también está cansado de los abusos presidencialistas del sistema y que, bueno, pues la gente en esta búsqueda de outsiders, ¿no? Como es el caso de Trump, como fue el caso de Castillo, como son casos muy conocidos aquí por nosotros en México, ¿no? Pues buscando estos personajes de fuera que no ubiquen en el entorno político, porque hoy se identifica la política con la corrupción, con el abuso, con el robo, ¿no? Encontramos soluciones fáciles, pero poco viables, que se le ofrecen a la gente en un lenguaje sencillo, que es lo que ellos quieren oír, pero que no es lo que necesariamente se tiene que hacer, que no son gestiones administrativas públicas correctas y que son personajes perversos, si me permites la palabra, porque se valen de este dolor social, se valen de la democracia de nuestros países para llegar al poder y luego destruirla para mantenerse en él, creando más polarización
dividiendo aún más, dejando entornos desgastados social, política y económicamente, ¿no? Y sociedades sobre todo muy divididas, cuando los populistas, como en este caso, son de derecha, bueno, la pobreza, los migrantes, las mujeres, ¿no? Y cuando son de izquierda, bueno, pues los empresarios, las clases medias, los institutos y organismos autónomos. Ese es un momento en que debemos de estar desde la academia, los analistas, los medios de información, muy atentos. Yo hago una mea culpa de por qué no hemos podido llegar a la población, a los ciudadanos, para que nos entiendan el riesgo que hay en tomar estas salidas fáciles que nos traen problemas estructurales irreversibles en todo ámbito de la vida pública e incluso de la vida privada. Aribel Contreras, se nos acaba el tiempo. Esta herencia tóxica que están dejando estos gobiernos populistas, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué vislumbras tú del futuro de la humanidad? A una espiral de nuevas crisis. Si ya de por sí estamos viviendo, Alberto, varias crisis globales a la luz de la pandemia y luego con la guerra en Ucrania, que enfrentamos crisis que va desde la humanitaria, la migratoria, la de energéticos, pero también de la inseguridad alimenticia. Hoy vemos que también la democracia está en crisis, pero también hay crisis de nuevos líderes que en verdad respondan a las necesidades de lo que estamos viviendo. Estamos viendo este tipo de personajes que va desde un Benjamín Netanyahu, que prácticamente quiere estar como dictador, hasta un Pedro Castillo, pero también lo vemos con un Gustavo Petro. Es decir, en diferentes coordenadas del mundo podemos ubicar e identificar rápidamente estos personajes que se están convirtiendo en totalmente autoritaristas, claro, que se venden como en verdad estos gobiernos paternalistas, pero que terminan pulverizando a sus países. Y está en nosotros, el momento de elegir, de luchar por la democracia, de emitir un voto, de que esto no avance. Está en nosotros, porque si no, a lo contrario, el mundo va a terminar verdaderamente en términos caóticos, en términos políticos, y estará diluyéndose cualquier tipo de teoría creada en el pasado, porque hoy nada explica cómo el mundo está al revés, Alberto. Pero el punto de quiebre, y ya lo decías, Vanessa, es el mea culpa. O sea, estos sistemas sí han abandonado a grandes sectores de las poblaciones y por eso tienen referencia estos gobiernos populistas que, pues, a ver a dónde nos van a llevar, pero esperemos que sea para el bien común. Gracias, Vanessa Cárdenas, internacionalista. Gracias, Aribel Contreras, por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa, un abrazo. Así que el capítulo de Donald Trump, como si fuera una serie, como si fuera un reality, apenas está comenzando en esta nueva era. Dentro de 2 horas va a ir a su casa en Mar-a-Lago y va a dar un discurso. Comienza su nueva campaña para la búsqueda de la presidencia de los Estados Unidos y de eso vamos a estar muy al pendiente aquí en Mega Noticias. Regresamos en 2 minutos.